Antes de dar el último sermón sobre la gracia, voy a explicar una pequeña cosa respecto a un rito de la misa. Hoy tenemos que renovar la forma grande que se pone en la custodia, que se guarda en una cajita dentro del sagrario. Se llama viril, el trocito metálico que después se pone en la custodia. Y ya la última vez que renové el viril, pensé, en realidad debería coger la forma y ponerla en el altar antes de la fracción del pan. Porque el momento de toda la liturgia, que es el propio de la fracción del pan, es el que está marcado antes de la conmixtio, de la mezcla del pan y del vino. ¿Y por qué esto? Por supuesto que si lo hiciera antes de la comunión, como otras veces lo he hecho, no pasa nada. No pasa nada. Si se necesita partir una forma porque faltan o lo que sea, no pasa nada. Pero el momento propio de la misa para partir el pan es el que está marcado. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento de la forma representa el quebrantamiento de Cristo en su pasión, el quebrantamiento corporal y también de su alma. Tiene un sentido simbólico de pasión. Y después, eso viene culminado por el segundo rito, la resurrección, cuando el sacerdote deja caer una partícula en el cáliz. Entonces, es verdad que no pasa nada, de hecho yo lo he hecho así hasta hoy, por partir la forma del viril y ponerla en el copón donde voy a dar la comunión antes de la comunión. Pero lo propio es hacerlo en su momento, en el momento en que representa la pasión. Y de hecho, aunque si se necesita hacer, se puede hacer, es uno el momento porque la Eucaristía es la cosa santísima y lo santo no se rompe, lo santo no se quebranta. Por eso hay un momento que se hace rodeado de peticiones de perdón. El sacerdote hace la fracción mientras toda la comunidad está diciendo perdónanos. Es la famosa letanía, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Se le pide perdón. ¿Por qué se le pide perdón? Si ya lo hemos hecho al principio. Porque en ese momento estamos quebrantando a Cristo. El sacerdote lo hace con sus manos, pero todos los presentes por sus pecados lo han hecho. Todos los presentes con sus manos han quebrantado el cuerpo de Cristo. La cosa santísima que solamente habría que rodear de santidad y de honor, etc. Así que sirva el hecho de que hoy voy a partir más que simplemente la forma que hay sobre la patena para volver a pensar sobre este rito. Y sobre la gracia me quedaban solamente dos pinceladas por decir. Y es lo siguiente. El alma que está en gracia se asemeja a Dios no sólo como ser vivo. Dios es vida y ha creado seres vivos. No solo en eso, hay un paso por encima y es la inteligencia. El alma no en gracia no solo se asemeja a Dios por estar vivo y tener inteligencia como Dios, sino que se asemeja a Dios en cuanto a la santidad de Dios. Aquello que es lo más grande, el aspecto
más grandioso de la divinidad, su santidad. Su poder es algo grandioso, su inteligencia es algo grandioso, pero el aspecto que más admirable nos resultaría es su santidad. En ese aspecto justamente nos asemejamos a Dios a través de la gracia. Por la naturaleza sin gracia nos asemejamos al Dios darnos inteligencia a los ángeles. Nos asemejamos a Dios ser inteligente. Pero solo es la gracia la que nos eleva a un plano superior. Como realidad divina que es, la gracia pertenece al plano de la divinidad. Otros aspectos no. Hay aspectos en nosotros, en nuestra corporalidad, que nos asemejan al mundo mineral. Los huesos, por ejemplo, y otras cosas. Otras al plano vegetal. Hay flora en los intestinos y otros al plano animal. Otros al plano angélico, el alma. Pero lo único que es del plano único, exclusivo de la divinidad, es la gracia. La gracia. Es imposible a una criatura escalar a una altura mayor que aquella a la que es elevada por la gracia santificante. De hecho, hasta los mismos ángeles del cielo son elevados por la gracia. Cuando Dios crea a las criaturas angélicas, eso es naturaleza. Piensan, toman decisiones, se relacionan entre ellos, conocen el mundo, todo es natural. Incluso los mismos ángeles tienen que recibir la gracia para ser elevados al plano verdaderamente ya divino de la semejanza en Dios en cuanto Dios santo. También los ángeles, en su etapa de viadores, en su prueba, recibieron gracias. Con esto acabo el sermón sobre la gracia santificante, y cada vez que San Pablo en sus cartas nos diga que la gracia del Señor esté con vosotros, que entendamos lo que es la gracia actual, la que cae del cielo y que al final transforma el alma llenándola de gracia. María es la llena de gracia, porque el hombre, he dicho llenándolo de gracia, pero no es lo correcto. El hombre que recibe las gracias actuales y se transforma ya de forma permanente, creándose esa cualidad de estar en gracia, en realidad no está lleno de gracia. Me corrijo. En realidad, la gracia está ya como cualidad. Ha entrado en un nuevo estado, pero no está lleno de gracia. He usado esa expresión equivocada porque la persona que está en gracia de Dios, la gracia es como un torrente que emana desde dentro de su alma, que emana vida. Jesús dijo: el que crea en mí, de él nacerán aguas en su interior que saltarán hasta la vida eterna. Eso es ya un estado. Pero la única persona humana llena de gracia, por supuesto, ha sido Jesucristo, que como hombre también recibió gracias, porque tuvo el proceso de santificación que tuvo cualquier ser humano. Pero además de él es María. María
todo lo que pudo recibir, lo que de su parte estaba, lo recibió. Por eso, en mis sermones, desde que empecé hace ya un cuarto de siglo, ha habido una evolución, porque me he dado cuenta de que no es posible estar llena de gracia sin que esa plenitud sea verdaderamente, vamos a usar este término, estratosférica. Que la riqueza de santidad de la Virgen María no es que sea la más grande, sea estratosférica, llegue a una elevación que no nos hacemos idea. Porque estar llena de gracia significa que siempre que vino la gracia a ella la acogió, ella la hizo fructificar. Y claro, Dios quería que aquello fructificase lo más posible. Por Dios no quedó. ¿Qué más? Quería que un alma gozara de Él al máximo. Entonces, por eso, la implicación de esa expresión llena de gracia que está en los Evangelios va mucho más allá de simplemente ser la más santa de toda la historia de la Iglesia. Implica necesariamente que, dado que Dios quería que ella gozara al máximo de la divinidad en el cielo, fue elevada a unas cimas de amor que solo en el cielo comprenderemos. Todos los demás, en mayor o en menor medida, hemos puesto y ponemos límites a la gracia. La dejamos sin fructificar, a veces con excusas la despreciamos por otras criaturas, a veces solamente aprovechamos una parte, nos despistamos. Claro, y Dios nos envía la gracia en la medida de nuestras pocas fuerzas. Mientras que a María le enviaba gracias de un tipo totalmente distintas, porque es lo que algunos teólogos descubrieron, claro, es que llegaba a tal santidad que ella se santificaba más en un día que nosotros en toda la vida, por la pureza de intención, la perfección de su voluntad al recibir la gracia. Llena de gracia. ¿Qué gracias actuales recibiría? Cuando hay místicos que nos han hablado de cómo han recibido no una, sino varias gracias místicas, pero gracias actuales al fin y al cabo, que han supuesto un antes y un después total en su vida en el nivel del amor, el poder santificador que tiene un rapto estático, un éxtasis, que nos lo han dicho místicos, es que claro, la vida ya cambia totalmente. Como dicen ellos, un segundo de aquel gozo de la divinidad ya se da por pagados todos los sufrimientos, ayunos, sacrificios de toda la vida. Pues si algunos místicos nos han hablado de 1, 2, 3, 5 cambios cualitativos a través de gracias místicas, ¿cómo no serían las gracias que recibiría la Virgen María? Las gracias actuales. Y siendo así la gracia actual, ¿cómo sería la gracia santificante dentro de ella? No es simplemente tener o no tener la gracia santificante, es que dentro de la gracia santificante no es lo mismo un torrente que emana del seno de un alma al hilito de agua más débil de otra. Que todos nosotros, y a esto ha desembocado este cuarto sermón sobre la gracia, al menos oigamos que la expresión llena de gracia, gratia plena,
solo descubriremos qué queríamos decir en el cielo, porque solo con una vida de total entrega, generosidad, sacrificio, como la de ella, es como se puede tener una idea de hasta dónde llegaba la profundidad de esa plenitud de la gracia.